que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mis sueños más hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que... Agradecerle a nuestra Madre, la Virgen María, que nos siga acompañando en esta jornada de trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, el día de hoy vamos a ver el siguiente tema: pueblos y nacionalidades de Ecuador. Con estos temas por regiones, cuál es la relación de esa cultura, sobre todo esa relación de la cultura e historia que se van marcando en el transcurso de los años. Y por último, ¿qué es la pluricultural? ¿Qué es conjunto de pueblos mileniales? Conjunto de pueblos mileniales. Entonces, al ser conjunto de pueblos mileniales, tienes miles de años ya, y por eso ya tienen desde ya una historia en su estado o país que ellos pertenecen. Más bien, el ecuatoriano tiene esa identidad. Eso es importante. Tiene su identidad, tiene su historia, tiene su identidad, tiene su historia sobre todo. Y también la parte de un idioma que es importante. Tienen un idioma de la cual se van caracterizando y les llama la atención la manera como se expresan, cómo los van comunicándose los demás, sin ofender a nadie. Obviamente lo hemos visto, sí, más que todo a los pueblos indígenas cuando están molestos, cuando no se cumplen sus derechos. Entonces en esos puntos ya cambia. Y también es importante de estos pueblos por regiones que se destacan sus culturas comunes, como viven. Su cultura común. Por eso, para una cultura común, eso se refiere más a la vivencia, cómo ellos viven. Conjunto de hechos, ¿sí? Marque por favor, conjuntos de hechos. Esos hechos que realmente fueron marcando la historia con un contexto cualquiera, como en cualquier contexto. Bien, por ejemplo en la historia, a partir de ese contexto de lo que se refiera, siempre los hechos suscitados o los hechos narrados son importantes, porque en cada uno de ellos se encuentra esa historicidad o la historia que fue marcando. A partir de ese conjunto de hechos que fueron ocurriendo en aquella época, en la historia más que todo. Pero en la cultura, esa relación más bien es el estudio que se le hace a la historia. Es el estudio que se le hace a la historia en un orden cronológico, en un orden cultural, mayor parte a partir de la rama de la que la va a estudiar, que es la antropología social, que es el estudio que lo va a realizar, sobre todo la antropología social. Cuando ustedes escuchan la parte antropología, el estudio del ser humano, su conducta, cómo se relaciona con la misma sociedad, y esos son los parámetros que va marcando cómo es el comportamiento del ser humano. Por eso todo depende de una historia que se va a dar a conocer y cómo se está marcando y cómo se está llevando a cabo. Entonces, a partir de historia, de acuerdo a los hechos
que han ocurrido desde un contexto de su misma historia. Y eso es lo que nos lleva a ver la propia realidad. Mientras tanto que en la parte pluricultural, pongan estos diseños de prótesis para su cuaderno. En la parte pluricultural, porque el Ecuador es uno de los principales o considerados conjunto de hechos, ¿sí? Marque por favor, conjuntos de hechos. Esos hechos que realmente fueron marcando la historia con un contexto cualquiera, como en cualquier contexto. Bien, por ejemplo en la historia, a partir de ese contexto de lo que se refiera, siempre los hechos suscitados o los hechos narrados son importantes, porque en cada uno de ellos se encuentra esa historicidad o la historia que fue marcando. A partir de ese conjunto de hechos que fueron ocurriendo en aquella época, en la historia más que todo. Pero en la cultura, esa relación más bien es el estudio que se le hace a la historia. Es el estudio que se le hace a la historia en un orden cronológico, en un orden cultural, mayor parte a partir de la rama de la que la va a estudiar, que es la antropología social, que es el estudio que lo va a realizar, sobre todo la antropología social. Cuando ustedes escuchen la parte antropología, el estudio del ser humano, su conducta, cómo se relaciona con la misma sociedad, y esos son los parámetros que va marcando cómo es el comportamiento del ser humano. Por eso todo depende de una historia que se va a dar a conocer y cómo se está marcando y cómo se está llevando a cabo. Entonces, a partir de historia, de acuerdo a los hechos que han ocurrido desde un contexto de su misma historia. Y eso es lo que nos lleva a ver la propia realidad. Mientras tanto que en la parte pluricultural, pongan estos diseños de prótesis para su cuaderno. En la parte pluricultural, porque el Ecuador es uno de los principales o considerado como un país multiétnico.
belleza, por todo lo que posee. Por eso el Ecuador siempre será, debido a la presencia de varios grupos de nacionalidades, por sus varios grupos de nacionalidades, Entonces, y ya las que hemos nombrado, las anteriores, ¿cuáles eran? La Chigua, la Shuar, Ashuar, Chachi, que son los Cayapas, y los Guaraní y los Siona. Entonces, esos aspectos es lo que vamos marcando, su trascendencia y la presencia de todos esos grupos de nacionalidades que se han ido dando a conocer con el transcurso de los años. Por eso algunos todavía subsisten por su naturaleza, algunos subsisten por sus propias tradiciones, y obviamente todos estos pueblos que se mantienen al paso, porque no casi todos estos pueblos se asocian con la ciudadanía, y depende también de los rasgos culturales de estos mismos pueblos, los rasgos culturales. Y ojo con esto de los rasgos culturales, por su fisonomía, por su contextura, por su propia vestimenta, a veces el ser humano se burla. Y no es eso que se busca, sino valorar, realzar y potenciar realmente todo esto de los pueblos y nacionalidades que existen en el Ecuador. Entonces, a partir de estos rasgos culturales, la cultura siempre debe subsistir, más allá de todo lo que se hable políticamente. Más bien, todas las culturas deben de seguir subsistiendo por sí mismas y por ayuda de otros entes, organismos. Pero recuerden que siempre van a estar presentes su auténtica identidad. Su identidad cultural es lo que realmente va a sobresalir su identidad cultural. Su identidad cultural. Si en el colegio llegara o llegase, entonces, voy a poner otro color, llegase de pronto personas de varias nacionalidades a querer estudiar colegio, pero cuidado, cometemos una atrocidad o cometemos una falta de derechos humanos para estas personas, porque ya el summa causa dentro de la Constitución prevalece y defenderá los derechos de estos pueblos que a veces son vulnerados por el mismo país. Que estas personas van a estudiar colegio y a veces no se les permite el uniforme, no se les permite el atuendo original de sus comunidades. Déjela que vaya con su atuendo, porque esa parte es tradicional. Es lo mismo que los hermanos otavaleños, los varones, su cabellera es hasta la cintura, algunos hasta más abajo. Entonces nadie le puede decir córtese ese cabello, porque eso es algo importante para su propia cultura. La belleza, ¿no? Algo así de la belleza de las mujeres, el respeto a su identidad nacional como pueblos, todavía como nacionalidades del Ecuador. Recuerden que los chachis, los cayapas todavía se mantienen, se pintan, sí, hacen su tradicional baile, y también los otros son los sáchilas o los colorados que están en Santo Domingo, que todavía se mantienen esos pueblos culturales, y hay que defenderlos hasta nuestros tiempos, hasta más de la historia. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.